Gracias, doctora. Buenos días. Una disculpa para los que estaban presenciales, iba a ser presencial esto, pero ya saben que esto no perdona justamente con respecto del caso de la clase. Y bueno, voy a empezar primero para abordar este tema. Primero que nada, agradecer la invitación para dar esta ponencia. Espero sea de su agrado. La hice lo más compacta posible, lo más concisa, enfocado sobre todo a lo que es la rama de ustedes, ¿no? Que es urgencias. Me habían comentado falla cardíaca, obviamente les dije, bueno, está un poquito difícil porque es como todo el mundo, es ahorita como está donde está un boom ahorita en cuanto a cardiología y sería un poquito ambicioso de mi parte querer abarcar todo lo que es falla cardíaca. Y finalmente, en cuanto a urgencias, la diferencia entre una y otra va a ser un punto, el cual vamos a tocar. Entonces, vamos aquí a ver esto y lamentablemente para ustedes, pues yo soy de las personas que sigue creyendo en la fisiopatología, en el análisis entonces del paciente desde el punto de vista fisiopatológico y del tratamiento también desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces voy a concentrar mis esfuerzos de la plática un poquito en esa parte, porque eso es lo que nos va a dar la clave, los tips para el tratamiento. Finalmente, el tratamiento no va a cambiar, va a ser muy específico y bueno, vamos a empezar. Entonces, este es el contenido que vamos a intentar abarcar en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, primero, de manera de introducción, seguramente conocen estos nombres, los han escuchado por ahí de vez en cuando, Killip y Kimball. Empezaron a describir las complicaciones y cómo la mortalidad aumentaba cuando se presentaban esas complicaciones en pacientes con infarto al miocardio. Sin embargo, como pueden ver, hasta 30 años después, cuando iniciamos con el estudio SHOCK, ya se empezaban a ver con más claridad estos escenarios de la falla cardíaca aguda y del choque cardiogénico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es va a ser lo importante de todo esto? Bueno, entender lo que es la disfunción severa en el rendimiento miocárdico, entender lo que es, cómo va a impactar la disminución del gasto cardíaco, no solamente a la función miocárdica, sino también cómo va a repercutir a nivel multiorgánico y que la vía final pues, va a ser la hipoperfusión orgánica y la hipoxia. Esto no solamente en el choque, o sea, también esto es en la falla cardíaca aguda y la crónica agudizada. Esto, bueno, igual nos va a llevar a la expresión también de terapéutica de estas entidades clínicas, que es la hipotensión refractaria de volumen, y de que va a determinar nuestra intervención farmacológica y nuestra intervención, ya sea en los centros especializados, mecánica para falla cardíaca. ¿Cuáles son ¿Por qué es importante esta situación? Bueno, pues porque seguramente ustedes ahí en el servicio de urgencias rara vez ven una cosa que se llama síndrome coronario agudo. Entonces, y 81% de los casos de falla cardíaca aguda de choque cardiogénico están dados por el síndrome coronario agudo. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros, que es la intervención coronaria, la angioplastia coronaria. Entonces, eso de manera de introducción. Ahora, ¿por qué nosotros en medicina, no sé si estén habilitados los micrófonos, no veo, para que alguien quiera participar? Yo normalmente pregunto mucho, ahorita no los veo, pero bueno. Este, ¿Por qué nosotros intervenimos en una enfermedad? ¿Y por qué le dedicamos más énfasis a ciertas condiciones, como puede ser la cardiopatía isquémica, la diabetes, la hipertensión, sus complicaciones, etcétera, etcétera?
¿Cuál sería, si alguien quisiera hacer algún comentario, uno de los motivos por los cuales nosotros nos enfocamos en gran medida en una condición médica clínica? Para su prevención, puede ser. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor Carlos R2 de urgencia. Ah, mira, tocayo. A ver, tocayo. Entonces, una razón por la cual nosotros hacemos eso. Por la epidemiología que se presenta y para lograr una prevención más que nada, antes de tratar. Por la epidemiología. Me acabas de decir todo muy, muy global, algo de la epidemiología. O sea, para buscar más que nada las estadísticas y prevención Ok, antes. entonces uno de los, de los comentarios que me está diciendo cosas aquí el doctor es los números, ¿correcto? Sí. Bueno. Ok, es decir, ¿a cuántas personas? Es decir, si son poquitos, son muchos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Disminuir Wow. costos, doctor. Ok, es decir, el impacto que pueda tener. Muy bien, ¿qué más? Algo muy, muy importante, ¿qué es lo que mueve al mundo? Identificar la relación causal de las enfermedades y el tratamiento en ellas. Ok, muy bien. ¿Y qué más? A ver, algo que mueve al mundo. El dinero, reducir El los impacto costos. económico que pueda tener, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, todo lo que le dijeron estuvo bien. Nada más que acuérdense que aquí manda a veces, lamentablemente, el dinero, pero también nos dice todo lo demás que ustedes están comentando. Es decir, no es lo mismo que le afecte a uno a que le afecte a 20 millones. No es lo mismo que le afecte a los 30 años que le afecte a los 80 años. Por ejemplo, lamentablemente el paciente del día de ayer que intervenimos en la madrugada tiene 33 años, un síndrome coronario con elevación del ST, un Wellens, un síndrome de Wellens, pero pues, tiene antecedente de dislipidemia familiar. Entonces aquí esa situación pues va a afectar, va a tener mayor impacto, ¿no? Y pues en alguien que te esperas que esté en edad productiva, que esté generando recursos, que no te esté consumiendo de tu sistema de salud, que un seguro de gastos médicos mayores en teoría no le preocupa, pero pues son de esos casos que se pueden presentar. Entonces, al menos en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, tiene un impacto de 65 millones de dólares por año este tipo de pacientes. O sea, casi nada, ¿no? Un poquito menos de lo que se determina salud aquí en México. Entonces, ¿y cuál es el problema? 81% de los casos que ya habíamos visto son debidos a enfermedad coronaria, es decir, síndromes coronarios agudos, es decir, el pan de cada día del servicio de urgencias, ya sea síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Dependiendo de la bibliografía, si es bibliografía americana o si es bibliografía europea, dice que del 81% de los casos, 5 a 12 se van a complicar con choque cardiogénico, ¿de acuerdo? Y con una relación 2 a 1 con predominio del síndrome coronario agudo con elevación versus síndrome coronario agudo sin elevación, es decir, se presenta el doble en los eventos de con elevación. Tenemos incidencia aumentada en mujeres y en mayores de 75 años. Esta pregunta es, si les agrada como les doy la clase al final de la ponencia y tenemos la oportunidad de hablar de Zika con elevación, aquí vendría esta pregunta. ¿Por qué creen que en mujeres es más frecuente el choque cardiogénico? Piensen en Zika con elevación del ST. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Por un café? Porque cuando aumenta la edad en las pacientes femeninas,
disminuye, bueno, con la menopausia disminuye, aumentan los factores cardiovasculares porque disminuye el efecto cardioprotector de los estrógenos. ¿Su nombre, doctora? María José, perdón, doctor. Yo creo que tú me has visto dar consulta porque es exactamente lo que le digo a las pacientes. Esa es la razón por las cuales aumenta en mujeres de mayor edad, pero acuérdate, aquí son 2 puntos. Uno es en mayores de 75 años en general, hombres, mujeres, pero aparte, mujer presenta más choque cardiogénico. Les digo, piensen en Zika con elevación en cuanto a la presentación clínica. ¿Qué característica tiene, y también va lo de 75 años, qué característica tiene la presentación clínica, es decir, angina en mujeres y en mayores de 75 años? Bueno, la presentación clínica en mujeres es que es un dolor atípico. Las mujeres tienen menos. Yo sugiero, Sí, sigue. puede ser por la misma complexión y No, es lo que estaba comentando la doctora, es correcto, nada más que me emocioné. Sí, correcto, o sea, recuerden que diabéticos, mujeres y mayores de 75 años van a tener una presentación clínica atípica. Entonces, muchas veces pasa de que no hay un cuadro de telenovela de el brazo y se agarran y todo, entonces pueden tener una sintomatología típica, no pensar que es un cuadro coronario, se espera más tiempo y ya después, al no haber un tratamiento oportuno, pues va evolucionando esta situación, ¿no? Entonces es por esa razón, doctora, muy bien. Entonces, y tenerlo en cuenta y no confiarse, ¿de acuerdo? En este tipo de pacientes. Lamentablemente, este número no nos gusta, este número es muy malo. Falla cardíaca aguda o choque cardiogénico en síndrome coronarios agudos o en general tiene una mortalidad del 50%. Es una brutalidad si tenemos en cuenta cuánto dice que qué porcentaje se daba a síndrome coronario, que 5 a 12 de los síndromes coronarios se complican con eso y que de esos la mitad, es decir, un volado, se va a morir, es una mortalidad. Y de esos, los que logran salir tienen casi hasta el 20% de riesgo de reinternamiento a los 30 días, es decir, en 10 días promedio. Ahora, aquí viene una pregunta medio capciosa. La readmisión es menor en pacientes con Zika con elevación que en Zika sin elevación. ¿Por qué creen ustedes que sea esta situación? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Doctor, buenos días. Porque pueden Bueno, presentar complicaciones post-ISP, por eso pueden. Magda, doctor. Magda, ¿qué tal, doctora Magda? Mucho gusto. Hola, buenos días. Complicaciones, no, porque estrictamente si tu paciente estaba chocado, aunque fuera sin elevación, tiene que entrar a angioplastía. No, Magda, por ahí no va, y ya me indigné porque ya hablaste mal de mí, nada es cierto. No, pensemos esto, al momento agudo, independiente de choque o falla cardíaca, arritmias, complicaciones mecánicas, todo eso. ¿Quiénes se complican más en el momento agudo, el Zika con o el Zika sin? El Zika con. Exacto. Entonces, la diferencia que por qué la readmisión es menor en pacientes con elevación del ST es porque normalmente como los Zika con se complican tanto y se mueren más al inicio, ya los que salen ya difícilmente te van a dar la reintervención. Y en teoría los Zika sin es menos frecuente, como vimos, que se compliquen, y eso pues como los puedes tratar un poquito más y no tienen tanto daño, pues van a estar reingreso. Es decir, los Zika con, pues si se murieran, pues ya, ¿no? O sea, ya entraron dentro de la mortalidad de los el 50%. ¿Sale? Ahora,
Tenemos aparte predictores de readmisión, es decir, qué situaciones van a aumentar que yo me vaya a regresar, y eso es donde a ustedes les tengo que empezar a pegar. ¿Por qué? O sea, pegar no a ustedes, sino en su psique. Es decir, si ustedes reciben un paciente en la guardia, así, mujer, 75 años, infarto con elevación, y estos predictores de readmisión, su cerebro inmediatamente es, aguas, me va a regresar en cualquier momento, ¿no? Aunque lo trate, aunque lo mande al Belisario con el doctor Telles, aunque cualquier cosa, cuando no sé si siga Telles, o lo abra el doctor en la priva, estos factores me dicen, puede regresar. ¿Cuáles son estos factores? Pues ya hemos quedado igual, género femenino, otra vez. Sí, durante la evolución, supongamos que están rotando en el instituto, están rotando en el siglo, en cardiología, y vieron que un paciente entró a cateterismo, pero se chocó y tuvo que ocupar soporte mecánico para manejar la falla, es mucho lo que vaya a regresar. Si tuvo complicaciones eléctricas, en este caso taquicardia ventricular, o que si la conocemos, si la vemos, sería muerte súbita documentada, ¿no? Entonces, si tenemos complicaciones eléctricas, también riesgo de que me vaya a regresar. Y recordar que hasta 30% de los síndromes coronarios, con o sin elevación del ST, se complican con FA. Es una pregunta medio cardiológica y está medio difícil, pero le mando un café a su domicilio quien me comente, porque es importante la fibrilación auricular. ¿Alguien sabe? Si no, díganme que no, para que avancemos, ¿cuánto del gasto cardíaco da o se pierde con fibrilación auricular? ¿Alguien? Se pierde un 20%, doctor, del gasto cardíaco. Híjole, te lo mando, pero va a ser normal, café del día, no va a ser latte o capuchino. ¿Cuál es tu nombre? Patricia. Pati. Muy bien, doctora Pati, muy bien. Sí, que de 20 a 30%, de 20 a 30% es el porcentaje que da la contracción auricular al gasto cardíaco. Entonces, si tenemos un daño miocárdico importante y después perdemos aparte el gasto que me da la contracción auricular, pues tenemos complicaciones, ¿no? Independiente de la frecuencia, tan solo el puro hecho de tener fibrilación auricular. Aparte de los síndromes coronarios, ¿qué otra cosa me va a dar? Choque cardiogénico, falla cardíaca aguda, miocardiopatía hipertrófica, miocarditis, contusión miocárdica, cardiomopatía posparto, periparto, perdón, cardiotomía, cardiomopatía por sepsis, síndrome de Takotsubo, padrísimo tema también. Falla cardíaca aguda, que aquí, bueno, van a ver que se repite, el infarto y la miocarditis y varios de los otros. Embolismo cardíaco, otro tema que también no van a ver nada seguido. TEP, obviamente, y TTEP, la TEP masiva, ¿no? La que se acompaña de falla cardíaca derecha. Arritmias, fibrilación auricular, pueden, si es un miocardio tocado y hay una falla cardíaca crónica, puede dar falla cardíaca aguda, choque cardiogénico. Bloqueos, tamponade, ¿no? Seguramente a ustedes les llegan muchos pacientes con trauma torácico que esté tamponado. Una pregunta, ¿ustedes realizan FAST o ustedes llevan curso para hacer ventaneo en urgencias? Sí, tenemos ultrasonido, doctor. ¿Y los dejan ocupar y los saben ocupar? Pues nos dejan ocuparlo y estamos aprendiendo. No sé, nuestros Eso. R4 nos apoyan. Ok, bueno, muy bien, perfecto. Igual cuando gusten, ahí podemos ver, afortunadamente en Pemex nos obligan a hacer los ecos, y eso está muy bien, pues porque te acostumbras, ¿no? A la mano a ver las ventanas. ¿Qué es lo que a ustedes, por ejemplo, les sirve en la evaluación? De todo esto, si se dan cuenta, con un eco agarras, pum, se mueve, ok, ya, no se mueve, está así.
Está tamponado, tiene derrame, vamos a picarlo, inclusive hasta para hacer pericardios ahí en urgencias, el eco es importante, ¿no? Entre otras, y una que también ya cada vez es más frecuente, enfermedades valvulares. Entonces, estas serían, no me voy a tener mucho más en esto. Ahora, aquí ya les voy a empezar a dar el dolor de cabeza. Aquí este va a ser la clave de todo. Entonces, ¿cuál va a ser la evolución de este contexto clínico? Va a haber una reducción en la contractilidad miocárdica. ¿Cuánto? 40 minutos, me están apresurando. Tiene que haber una reducción del 40% del miocardio funcional para que se presenten estos eventos. ¿De acuerdo? Posterior a esto, ¿qué vamos a tener? Una disminución del gasto cardíaco, ¿de acuerdo? ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, me voy a apurar un poquito aquí. Esta va a ser la clave de todo. Este es el punto pivote y los libros lo comentan como que es la esencia de la falla aguda y del choque cardiogénico, la disminución del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, la resultante final de todos los mecanismos que se ponen en juego para determinar la función ventricular. ¿Qué necesitamos para que haya una función ventricular? Frecuencia cardíaca, contractilidad, sinergia de contracción. Es decir, no es lo mismo que el corazón se contraiga pa y luego una parte pa, a que se contraiga de manera uniforme. Precarga y poscarga. Rápidamente, alguien que me puede decir qué es precarga y qué es poscarga, en palabras muy concretas. ¿Sí? ¿No? Yo, doctor, buenos días. Según entiendo, Así es. la precarga es el volumen que llega al corazón durante el latido. La poscarga son las resistencias vasculares que el corazón debe de vencer para poder eyectar ese volumen. Excelente, doctora, muy bien. Estoy estupefacto, excelente. Muchas gracias por tu opinión. Está muy bien. Es decir, precarga básicamente es volumen. Y eso va a ser importante porque eso quiere decir que va a ser el primer mecanismo que mi cuerpo va a utilizar para tratar de compensar la falla aguda. Y la poscarga efectivamente es a lo que se enfrenta, no lo pude haber dicho mejor. ¿De acuerdo? Y es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido por minuto. Y esta va a estar determinada por todo esto, como lo acaba de decir la doctora, los amortiguadores, las resistencias, la energía que está dada en el corazón y la energía cinética, es decir, la resistencia que haya en todo mi sistema, ¿no? El flujo va a ser directamente proporcional a la actividad tisular, es decir, si mi actividad tisular está alterada, mi gasto cardíaco se va a ver alterado, ¿de acuerdo? Y tenemos que mantener un flujo adecuado para facilitar la perfusión de tejidos, ¿de acuerdo? Entonces va a ser también importante la difusión e intercambio de sustancias. Esto de difusión va a ser importante porque, seguramente ya vieron lo que es el taller o van a ver lo que es el taller muy dinámico cuando roten por las terapias y que muchas veces determinamos, pues súbele dilatador, vasodilatador, bájale aminas, ponle volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la difusión y la producción de metabolitos. Entonces, va a haber una disminución del gasto cardíaco y después de esto vamos a presentar el evento de baja de la presión. Hasta aquí tenemos lo que es la falla cardíaca aguda. Y aquí van a empezar nuestras intervenciones. Y el cuerpo, en el momento en que la señora estaba lavando sus trastes y le vino el dolor de pecho, o el señor estaba haciendo de comer, estaba haciendo ahí unos huevitos para desayunar, le viene el dolor de pecho al señor de 75 años, y tiene compromiso del 40% y empieza a bajar la presión. En ese momento se van a activar mecanismos compensatorios. La doctora muy bien comentó el hecho de que la precarga es volumen. Entonces, uno de los mecanismos que vamos a tener es retener volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y ese mecanismo para qué? Para distender la fibra muscular y aumentar el gasto cardíaco. ¿Alguien sabe cómo se llama ese mecanismo?
que es el primer mecanismo de defensa que tiene el miocardio para mejorar el gasto cardíaco? ¿Nadie por ahí? ¿Nadie? No, Doc. ¿No? Ok. Entonces, el mecanismo de Frank Starling. Frank Starling es el primer mecanismo, que es la reserva diastólica. Elongar más la fibra como la liga. Entre más la elongas, la fuerza en teoría va a ser mayor. El problema de Frank Starling, y eso es un comentario que siempre cuando había rotantes, cuando yo estaba de residente en la coronaria, les comentaban. Me ha tocado escuchar médicos, lamentablemente hasta cardiólogos, que dicen, tú ponle agua, al fin ya está intubado, ¿no? No va a tener edema agudo de pulmón. Pues no, el mecanismo de Frank Starling tiene una limitante. Sí tiene una pendiente, pero después ya es una meseta. Es decir, no es eterno. Yo no puedo seguir aumente volumen y voy a seguir mejorando la contractilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a provocar eso? Primero va a haber una liberación. Al haber hipotensión, mis sistemas se activan. Sistema reticular activador ascendente, vasoreceptores, que hay a nivel de carótida, callado aórtico y renales. Va a liberar adrenalina, noradrenalina, va a hacer una vasoconstrucción sistémica y una retención de volumen. ¿Mediante qué? Después ya se activa sistema renina, angiotensina, aldosterona y se recupera con la adrenalina y estos sistemas todas las reservas de volumen que tenemos a nivel del lecho esplácnico, ¿no? Todo lo que está guardado en el lecho esplácnico viene para acá, se regresa a circulación sistémica, pero esto va a tener un problemita, que inicialmente también me va a aumentar la postcarga. Entonces, al tener yo un miocárdico aturdido, estos son mecanismos que actúan inmediatamente, pero a la larga, si no lo recuperamos a ese paciente, pues me va a empezar a aumentar la postcarga. Entonces, postcarga es importante. ¿Por qué? Porque postcarga es uno de los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno. Esto va a ser importante. Entonces, si yo tengo un daño, hago vasoconstricción, empiezan a tensarse las arterias, también las coronarias lo van a hacer. Entonces, va a tener mala circulación y aparte voy a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. Y obviamente, pues si hay hipotensión, otro de los mecanismos para aumentar presión arterial, pues es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, esto para el miocardio, pues va a empezar a ser un círculo vicioso. Este es bien importante. También por eso no tener taquicárdicos a los pacientes todo el tiempo, el monitoreo invasivo, que ahorita vamos a ver rápidamente de esto. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto, al haber un daño importante, va a empezar un estado proinflamatorio que va a generar cosas contrarias. Y va a empezar a liberar intermediarios de oxígeno y interleucinas, factores de inflamación como el factor de necrosis tumoral alfa, que van a perpetuar la reducción en la contractilidad miocárdica y aparte van a secuestrar volumen, lo cual, pues, a la larga va a perpetuar este daño miocárdico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está, y este es el resumen. Lo quise poner primero con globitos para que fuéramos platicando y fuéramos viendo, pero vean ahí y no, casi me queda a mí igualito al del artículo. Entonces, tenemos la lesión cardíaca primaria, que provocó la disfunción miocárdica. Se cae el gasto cardíaco, se cae la presión arterial, mecanismos de defensa, adrenalina, noradrenalina, actúan los vasoreceptores y vamos a tener vasoconstricción inicial. Pero esta vasoconstricción, como vemos, la flechita también va a disminuir el gasto cardíaco. O sea, es un mecanismo de defensa, pero a la larga nos daña. Al haber disminución del gasto cardíaco, dijimos, el objetivo del gasto cardíaco es mantener perfusión. No la hay, tenemos disminución en la perfusión tisular. Eso me va a dar isquemia e inflamación. ¿De acuerdo? Me va a dar hipoxemia, disfunción de la microcirculación, ¿de acuerdo? Edema pulmonar, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y también puede haber translocación bacteriana.
Al haber disminución de la perfusión orgánica y del gasto cardíaco, uno de los mecanismos es regresar volumen, como ya hemos platicado, por la estimulación simpática, renina, angiotensina, aldosterona, el feedback túbulo-glomerular con la hormona antidiurética y la venoconstricción esplácnica para regresar volumen al sistema. Pero a la larga, si se perpetúa esto, también va a tener disminución del gasto cardíaco. Y esto me va a generar una disfunción multiorgánica y al final muerte, quedamos en hasta el 50% de los casos. Si se dan cuenta, aquí hay una cosa bien importante y es así una de las cosas que a veces no estamos conectados, ¿no? Hay un momento en el choque cardiogénico que va a haber vasoconstricción. Entonces, hasta 5.2% de los choques cardiogénicos son normotensos, ¿no? Es decir, como de, ¿cómo? O sea, hay pacientes normotensos que están en choque, sí, porque está justo en el momento en que todos los mecanismos empezaron a actuar y medio estabilizaron al paciente, ¿de acuerdo? Van a decir, oiga, doctor, pero ¿cómo está normotenso? Si una de las manifestaciones o de las definiciones es con presión de menos de 90. Bueno, es porque justamente hay que entender esto. Presión no quiere decir perfusión. Eso es un concepto que me dejó así bien enseñado uno de mis profesores. Presión no es perfusión. No puedo tener presión aquí donde la estoy tomando, pero adentro y en los tejidos no me está llegando suficiente. O es por las aminas, pero está así tenso y no me está generando una buena perfusión. Entonces hay que tener en cuenta ese concepto al final. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? Y es ahí donde ustedes son así la clave de estos padecimientos. Sí, antes de que llegue el hemodinamista casi como pavo real y todo, ustedes van a ver esto. Entonces, tenemos datos de falla cardíaca derecha, datos de falla izquierda y combinados, ¿no? Pero básicamente los que tenemos así, ya saben, de ley, uno son las arterias, las extremidades frías y los estertores. De ahí donde viene la clasificación de Kilip y Kimball, ¿no? Aparte va a haber cianosis, ortopnea, retraso en el llenado capilar, puede haber, sobre todo en pacientes neumópatas, espasmo respiratorio, desplazamiento del ápex cardíaco y los estertores. Y si ya tenemos una disfunción biventricular, el edema de las extremidades periféricas, hepatomegalia, la ingurgitación yugular y el soplo a nivel tricuspidio. Ahora, ¿por qué les resalté estas dos? Pues porque estas dos inicialmente hicieron una clasificación que seguramente ustedes conocen de frío y húmedo, frío y seco, caliente y húmedo, etcétera, etcétera, para los diferentes tipos de choque dependiendo del gasto cardíaco y de la presión capilar pulmonar. ¿De acuerdo? Que es esta. Entonces, tenemos en el eje de las X la presión capilar pulmonar y en el eje de las Y el índice cardíaco. Tenemos un índice cardíaco normal o tenemos un índice cardíaco bajo, si tenemos una presión capilar pulmonar o una D2 del ventrículo izquierdo alta o si tenemos una baja. Vean, por ejemplo, este artículo de los archivos mexicanos de cardiología del 2006 que toma una referencia del New England del 76 y vean, en el 76 con una presión capilar pulmonar elevada, es decir, húmedo, porque tenemos estertores, tenemos falla izquierda y retención a nivel pulmonar y un choque y un índice cardíaco bajo, menos de 2.5. Ahí en esa época, vean, 95% de mortalidad, ¿de acuerdo? Vean ahí la importancia de esta entidad clínica. Entonces, lo que conocíamos como la clasificación de Diamond y Forrester, que es una presentación fría o húmeda. Fría porque no hay perfusión a nivel de los tejidos y húmeda porque todo está aquí. El agua está aquí y para atrás.
¿De acuerdo? Tenemos una disminución del gasto o índice cardíaco, que acuérdense la diferencia, entre uno y otro es que está indexado. Hay aumento de las resistencias vasculares sistémicas, ya vimos por qué, ¿no? Todos los mecanismos de defensa y aumento de la presión capilar pulmonar. Puede haber fría y seca. Sí puede haber fría y seca cuando ya tenemos también cuando ya también tenemos aparte una complicación a nivel de ventrículo derecho y no está habiendo gasto derecho y todo se me está quedando en el sistema venoso. Es importante también identificar esto y no querer meter a todos los pacientes a una clasificación. Ahora, ¿cuál fue el problema y por qué dijeron esta clasificación de Diamond y Forrester ya no nos funciona? Justamente por estos pacientes, porque decían, no todos van a ser fríos y húmedos, va a haber fríos y secos, o pacientes que se complicaron con una cuestión inflamatoria, como puede ser un choque séptico, ya me va a cambiar completamente el contexto del paciente. Entonces, conforme fueron aumentando los estudios, habíamos quedado del shock en el 99, el shock 2 en el 2012, hasta llegar al Culprit Shock, que es un poquito más de lo mío de la intervención coronaria en Zika con elevación en enfermedad multivaso, pues vemos cómo se fueron modificando los criterios, ¿no? Primero los criterios clínicos. Presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos o vasopresores para mantener presión arterial. La sistólica mayor de 90, pero con hipoperfusión y daños que ¿Cuál va a ser así el pivote? El que siempre nos va a dar casi siempre de que hay un daño, el riñón. El riñón se queja y el cerebro. Son los dos jefecitos que se quejan todo el tiempo, ¿no? Entonces, alteraciones neurológicas y abajo que me caiga la orina. ¿Por qué orina y por qué no creatinina? Porque habíamos quedado que un gran porcentaje son mayores de 75 años. Entonces, en el adulto mayor no es confiable la medición de los asuados. Nos tenemos que guiar más por la uresis, ¿de acuerdo? Criterios hemodinámicos, índice cardíaco menor de 2.2 y la presión capilar pulmonar mayor de 15, que es lo que estábamos viendo en la gráfica anterior. ¿De acuerdo? Después, en el 2012 se agrega la congestión pulmonar, ¿de acuerdo? Y en la cuestión clínica, lo de los perfusión a órgano mayor de 1, que es, ya se pone el otro jefe, alteración del estado mental, las extremidades, el gasto urinario, menos de 30 mililitros hora, y lo que me dice, lo más importante, no se guíen por la presión. Puede tener 90, 50, pero si tiene un lactato menos de 2, ya la hicieron. No se obliguen a querer ver 120, 80, ¿de acuerdo? Porque hay pacientes que con 120, 80 le vamos a estar haciendo daño y vamos a estar perpetuando este cuadro. En el Impress igual se quedó más o menos igual y en el Culprit Shock las alteraciones fueron que se utilizaron y que definieron el cuadro de choque y de falla fueron las mismas que en el anterior. Y recordar entonces, hasta 5.2% de los casos de choque cardiogénico van a ser normotensos. Esto va a ser muy importante. Ahora, dijeron, sí funciona, pero no nos queda claro cómo es esta situación. Entonces, a partir del último Shock 2, Shock 3, perdón, se generó lo que es la clasificación SKY, que esa es la que deben ustedes saber y la que en teoría cuando les llegue un paciente de esas características es la que tienen que poner. Entonces, ¿cuál es esta? Es una pirámide que va de A, B, C, D, pero va al revés, va de abajo para arriba. ¿Qué va a ser el A? El A, bueno, va a ser at risk. Y la A de at risk van a ser, va a tener ahí la cuestión de los modificadores, que ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, un paciente estable, es decir, a lo mejor está en falla, pero no ha caído en choque, ¿de acuerdo? No ha experimentado todavía signos o síntomas de choque, pero está en riesgo de desarrollarlo. Por ejemplo, tenemos un infarto anterior extenso, ¿no? B1 a B6 con elevación del ST. O ya era un paciente con una valvulopatía, una estenosis aórtica ya crítica y que tuvo un cuadro de angina.
Entonces, tenemos que es un paciente que tenía una falla cardíaca crónica, pero está en riesgo de descompensarse, y ya me hizo taquicardia ventricular, le escucho y tiene un soplo de nuevo, entonces quiere decir que ya me hizo una complicación mecánica. Está estable, todos estos mecanismos de los que hablamos en fisiopatología ya se empezaron a desencadenar. Entonces, A. Beginning, la B. Ya tenemos evidencia hemodinámica de inestabilidad, hipotensión, taquicardia, patrones hemodinámicos anormales, la presión capilar pulmonar ya se está alterada, sin hipoperfusión, es decir, el lactato todavía me está aguantando. Mis mecanismos están empezando a deteriorarse, por eso me vuelvo loco con la fisiopatología, porque determina todo esto. Pero todavía no hay compromiso en tejidos, ¿sale? El clásico, ya sé que seguramente ven muy seguido ustedes, ya tenemos hipoperfusión, ya tenemos que requerir con intervención farmacológica o mecánica, la hipotensión, y ya empieza con la hipoperfusión tisular. El que ya se me está deteriorando, que no llegó a tiempo, y ya tenemos un choque, que llegó a tiempo, le di manejo, pero ya es un miocardio que ya está muy lastimado, ¿de acuerdo? Y ya le empecé a dar diurético, ya le empecé a dar inotrópicos, ya le empecé a dar aminas, vasodilatadores, inodilatadores, pero no. Y el grado extremo, que está hasta arriba y en rojo, porque en teoría pues ya es esos pacientes que difícilmente van a salir. Es paciente con choque refractario, ¿de acuerdo? Y ya con un colapso circulatorio inminente. Obviamente no les voy a decir todo esto, pero es básicamente como la extensión de la gráfica, y vemos ahí los marcadores. Vean cómo hasta el C es cuando ya el lactato se empieza a elevar. ¿Por qué? Porque ya en el cuadro anterior, donde dice examen físico, dice volume overload, es decir, ya el mecanismo inicial funcionó de retener volumen, pero ya después nada más me está congestionando todo mi sistema, y a pesar del volumen, la sobrecarga de volumen, ya no puedo perfundir bien los órganos, ¿de acuerdo? Entonces, esas se las dejo para después. Ese es cuando si necesitan la clase para que le den una leída y vean cómo va la evolución, pero es la descripción puntual de la gráfica anterior. Ahora, ¿para qué va a ser esta clasificación? Me va a decir, ¿qué me va a decir? Entonces, una de las cosas que me dice es, normalmente nosotros, es decir, ustedes y un servidor, en la mayoría de los hospitales del país, de la Ciudad de México, no vamos a tener centros de choque. Estrictamente centros de choque solamente podrían entrar los 4, que sería el Instituto de Cardiología, Cardiología Siglo XXI, el 20 de noviembre y Nutrición. Gea González, Juárez, los de Picacho inclusive, realmente no son centros shock, que puedan atender con un servicio de urgencia, que se pueda poner una cánula de un dispositivo de asistencia ventricular, ¿no? Entonces, uno es, si mi paciente está en un SCAI C y tengo factores predictores que me van a decir, este paciente se va a poner mal, valorar el envío a centros que tengan la capacidad de atender estas situaciones, que inclusive tengan hasta trasplante a la brevedad, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, y que tengan a 24 horas un equipo quirúrgico que me pueda poner una cánula para un impela, que me puedan conectar cualquier dispositivo de asistencia ventricular. Entonces, les llega el paciente y está en un shock C que va a pasar a D, ¿sabes qué? A este paciente no hay que tenerlo aquí, ¿no? Entonces, una de las decisiones importantes que ustedes deben de tomar. Así como ustedes deciden, ven en qué momento trae un Zika con y van a solicitar el traslado y la evaluación, también de esta manera. ¿Dicen mortalidad? No, eso es importante. Esta clasificación no va a predecir mortalidad, porque si se dan cuenta, se concreta exclusivamente en el parámetro hemodinámico, pero no es lo mismo un shock C en un paciente renal nefrópata de 80 años a uno que tuvo un Takotsubo, por ejemplo, que es una mujer de 40 años. Entonces, aquí esto es bien importante. Me va a decir, está muy grave tu paciente, pero no me dice, tiene tanto por ciento de mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, también
es lo que estaba comentando ahorita, va a haber los modificadores. Va a haber una cosa que es la severidad del choque, que es la clasificación, pero va a haber otra cosa que es el riesgo de mortalidad. Y esta diferencia me la van a dar otros patrones, que esta es la propuesta que ellos daban, que es el modelo de 3 ejes para el choque cardiogénico y determinar su pronóstico. Si se dan cuenta, la flecha que va hacia la esquina superior derecha dice severidad del choque, que es lo que estábamos viendo, el estado, la clasificación del SCAI. Pero vamos a tener otras 2 flechas que me van a decir, esto se va a descontrolar, ¿sale? Entonces, el fenotipo y la etiología, si es aguda o crónica agudizada, es decir, si he tenido falla cardíaca crónica y se me agudizó. La etiología, si fue ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, biventricular, ¿de acuerdo? Si no solamente fue cardíaca, sino también fue cardiopulmonar, ¿de acuerdo? El perfil de la congestión y el fenotipo bioquímico. Por ejemplo, no es lo mismo tener troponinas en 50 a tener troponinas en 500. No es lo mismo tener un BNP de 400 a un BNP de 2500. Entonces, esos puntos, acuérdense, biomarcadores sí tienen una predicción en cuanto a la mortalidad, ¿de acuerdo? Y los modificadores del riesgo, que son edad, comorbilidades, si es nefrópata, si es hepatópata, consumo de alcohol, consumo de drogas, si me hizo, bien importante, paro cardíaco, ¿de acuerdo? Si ya tenía una falla orgánica previa a toda esta situación, la respuesta inflamatoria sistémica, y la fragilidad y riesgo de complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que clasifiquemos Diamond-Forrester, SCAI a nuestros pacientes con falla cardíaca y choque cardiogénico, pero pensar fuera de la caja, outside the box, y ver que estos patrones a ustedes les van a decir, este paciente hay que moverlo a la voz de ella. Y que también me pueden complicar, se me pueden complicar o poner mal a pesar del tratamiento. Esa es otra, ¿no? A pesar del tratamiento. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el servicio de urgencias? Tenemos el evento cardiovascular agudo. Vamos a tener la evolución. Esa es otra. Esta gráfica también la ponemos así porque se puede ir moviendo de un A a un B. O sea, no es decir, tú lo recibes en B y ahí se quedó. No, nos podemos ir a ¿cómo se llama? A uno u otro, escalonar o desescalonar, ¿no? Con las vías de deterioro o las vías de recuperación. ¿Cómo se llama? Si se me normalizaron los patrones de perfusión, ya sea con el soporte mecánico ventricular, ¿de acuerdo? Si no tenemos que utilizar tantas aminas, si lo podemos intervenir, le abrimos su arteria, todo bonito, entonces me puede recuperar. Si tenemos un evento de cardiac arrest, de taquicardia ventricular, complicación eléctrica, evoluciona, entonces pues tenemos deterioro hacia abajo, ¿no? Y el manejo ya vamos a terminar, y de hecho esto es la parte más cortita. Entonces, ¿por qué les puse esto? No es necesario el cardiólogo, en teoría, no es necesario el hemodinamista de manera inicial. Un triage en el departamento de urgencias efectivo, y no lo puse yo para que me vuelvan a invitar, lo dice ahí, es lo primero que te pone el artículo. Y vean, ya está viejito, es del 2020, ya es de la antigüedad de este artículo. Es la clave, es la llave para la felicidad, para el reconocimiento y el tratamiento del choque cardiogénico y de la falla cardíaca aguda. O sea, que ustedes hagan toda esa valoración, es biventricular, es ventricular izquierdo, es ventricular derecho, tengo un SCAI de este tipo, tengo datos de congestión venocapilar pulmonar, tengo deterioro neurológico, falla renal aguda, biomarcadores así, electro así, bla, 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 bla. Es lo que va a determinar para dónde nos vamos. En teoría, con esto poquito más, con lo que sigan leyendo, ustedes ya tienen que tener una vía de pronóstico, de mortalidad, de tratamiento, y ya nosotros llegamos para las cuestiones específicas, ¿no? Abrir arterias, ponerle
un dispositivo de asistencia ventricular, pasarlo a la coro, etcétera, etcétera. ¿De qué va a depender esto? Exploración física, su electrocardiograma, el point of care ecocardiograma, eso es bien básico y por eso les hacía la insistencia y si no llevan un curso como tal, yo les puedo dar un curso porque yo soy intervencionista, pero sí por lo menos unas ventaneadas y nos podemos echar de vez en cuando ahí para ver lo más básico. O sea, se mueve, tiene una válvula tapada, tiene agua en el pericardio, ya, eso va a determinar, pum, 5 minutos lo que hacemos. Laboratorios, por favor, por amor a Cristo. Lo único, si se vieron, que les enfaticé en cuanto a laboratorios, aparte, obviamente, pues si es un SICA, son las troponinas, pero lo único que les enfaticé es el lactato. El lactato lo podemos tener con una gasovenosa. Las gasos arteriales no son necesarias. Sí van a ser necesarias después para hacer mi taller hemodinámico y todo esto, y que el delta, y que la difusión, y que todo eso, pero en el momento agudo, no es necesaria una gasometría arterial, puede ser una venosa. ¿Por qué? Porque si es un SICA con elevación, la primer vía que yo tengo para accesar es la radial. Entonces, si me toman una gasometría de aquí, nos acaban de dar en todita la M para tener un acceso. Ya tenemos que ir a radial izquierdo, que es un poquito más tardado de acomodar para nosotros en la sala de hemodinamia, o femorales, pero si ya lo cargamos con ASACLOPI, sí se pueden tocar las femorales, pero obviamente aumenta ese riesgo de sangrados y pues ya lo complicaste con otra cosa al paciente. Entonces, estrictamente no es necesario una gasometría arterial, por favor, para la toma de decisiones. Van a tomar decisiones con todo lo de arriba. Y si necesitan, tienen datos de hipoperfusión y el lactato obviamente es un marcador de pronóstico, lo pueden tomar de la misma gasometría. Y si le van a poner un central, que tampoco es necesario, pero igual se puede poner antes de que entremos nosotros y pongamos heparina y todo eso, de ahí mismo se puede tomar, ¿de acuerdo? Pero eso sí, les pido encarecidamente que si algún día nos volvemos a ver, no me tomen una gasometría arterial a un paciente con un SICA con elevación o sin elevación que está en choque cardiogénico. Monitoreo hemodinámico, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Cuándo sirve? Esta es como la novia tóxica de la cardiología, el catéter Swan-Ganz. Depende de la escuela. En Instituto de Cardiología y nosotros les vamos a decir si sirve, otras escuelas van a decir no. Estrictamente, ahorita hay un switch porque ya muchos de los parámetros se pueden obtener por ecocardiograma. Pero estrictamente, hasta este artículo del 2020 sigue diciendo que es útil el monitoreo hemodinámico invasivo con el catéter balón, con el catéter Swan-Ganz. Ya voy a terminar. Esta es la vía. Entonces, tenemos centros de choque 2 o 3 y nivel 1. Ya les dije, aquí en México, nivel 1 solamente estos hospitales. Los demás, todos nosotros, somos 2 o 3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 2, un general de zona del IMSS, o en el 2, los de G. González, Juárez, el López, los del ISSSTE, ¿no? Entonces, primero, identificación y clasificación del estado de choque, que es lo que estamos viendo desde el inicio. Es decir, en ambulancia, en el traslado, o cuando les llegue a ustedes al servicio de urgencias. Tiene criterios clínicos para esta entidad, presión sistólica, lo que habíamos platicado, ¿no? La evidencia de hipoperfusión orgánica y el lactato. Ok, ya lo valoré, tengo que estabilizarlo. Seguramente les ha tocado el pleito entre los cardiólogos y ustedes, que no, hasta que lo estabilices, o los hemodinamistas, no, estabilízalo. No, porque finalmente, si tienen una arteria tapada, pues no se va a estabilizar hasta que yo lo abra, ¿no? Pero tal vez estabilizar es más referirnos a que le inicies el manejo, ¿no? O sea, no lo vas a dejar así pristino para que yo llegue todo diva y le abra así bien bonito la arteria, ¿no? O sea, igual yo en sala voy a tener que estarle ahí moviendo, subiendo, bajando, ¿no? En infarto miocárdico, en síndrome coronario, pues la revascularización, y si no, si es una válvula, pues darle un balonazo a la aorta, darle ahí una plastía, etcétera, etcétera.
Ya que yo lo vi, ahí sí, entonces a lo mejor sí ya valorar la evaluación hemodinámica, presión capilar pulmonar, ahí sí ya calcularle bien bonito su gasto cardíaco, pero eso ya es hasta después. Temprano, selectivo, soporte circulatorio, balón de contrapulsación aórtica, tandem heart, ECMO, Impella, sí, dependiendo de cada paciente, ¿no? Y ya después el manejo multidisciplinario, hay un shock team, así como hay un heart team y varias cosas, aquí también para el paciente, ¿no? El anestesio, el electrofisiólogo para las arritmias, el cirujano si hay complicaciones mecánicas, ruptura de la pared libre, ruptura del septum interventricular, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos? Bueno, Feni, Nore, Epi, Dopa, Vaso, Lobu, Dobu y Levo. Esos son los mecanismos que ustedes ya conocen, el efecto, las indicaciones y las consideraciones especiales. Dosis, iníciasela y dala. Y la vas monitoreando, seguido. Esto es de minuto. ¿Funciona? No, ya se me complicó. Le puse dobutamina, ya me hizo una taquiventrio, ya está súper taquicárdico. ¿Qué me está haciendo taquicárdico? No lo estoy alcanzando con la dobutamina. Ponle Nore. Levo es inodilatador. Te va a aumentar contractilidad, pero te va a bajar presión. Entonces, aguas tener ahí con la cuestión y irnos con Nore. Entonces, de esto no hay una receta secreta. Eso es, al momento, ustedes tienen que estar ahí pegados. O sea, si hay algún apéndice, lo que sea, eso se olvidan de eso. Y con ese paciente se quedan pegados ahí con las aminas para ver cómo están funcionando y si están generando alguna otra complicación, ¿no? Como yo lo tengo con vasopresina y Nora, pero tengo ya los dedos negros, entonces pues no, realmente pues eso no me va a servir, ¿no? Soporte mecánico circulatorio cada vez más en aumento. Obviamente en países del primer mundo ya esto es una cuestión en cualquiera de los centros que manejas en segundo nivel, pero aquí en México la verdad es poquito la situación. El cuándo y el cuál, qué soporte mecánico y cuándo ya es un poquito más específico, no me voy a detener ahí, pero sigue siendo controvertido. Lo vamos a poner inmediatamente que el paciente me llega en SkyC para que no se me deteriore, o me voy a esperar hasta que pasa del C al D. Realmente no hay una indicación, no hay un nivel de evidencia para determinar esta situación, porque pues no es ético, no vas a decir, este grupo lo voy a dejar sin soporte y hasta que se me deteriore le meto el soporte mecánico, y a lo dejo con puro medicamento, ¿no? No podemos hacer eso. Sí va a haber beneficios, mejora el trabajo ventricular, disminución de la presión de las cavidades y la perfusión coronaria pero no hay el dedazo, y de tejidos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles hay? Pues enorme cantidad, y realmente yo creo que esto no es motivo de la plática. Esto ya si rotan por la coronaria, o cuando roten por la coronaria, por la terapia cardiovascular, pues lo van a ver, ¿de acuerdo? Que si hay de 22 French, que si hay de 14 French, que cuánto mejora el gasto cardíaco, que si es venovenoso, si es venoarterial, que si se puede poner en cama, si tiene que ponerse en quirófano, bla, 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 que cuánto mejora el gasto cardíaco. Esto ya son cosas un poquito más específicas. Si quieren hacer terapia, algunos de ustedes, pues sí, seguramente lo van a tener un poquito más de contacto con esta situación, con que sepan que existe, con que sepan de que es una herramienta que tenemos y mi paciente ya se está deteriorando a pesar del manejo. Esa sería la situación. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja. Ya se están durmiendo ya y ya todos están bien dormidos. Yo también estoy viendo allá una doctora que está muy atenta. Marisol se está riendo. No sé si se está riendo de mí. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, no sé si me escuche. Sí, te estoy viendo.